Bueno, buenas tardes. Yo les quiero presentar a la doctora Gabriela Volpe, que es una compañera mía del hospital. Ella se dedica exclusivamente a glaucoma y los médicos que hacen glaucoma tienen la misma problemática de los que hacemos retina, que es esos pacientes que ya no los podemos ayudar más para que vean más. Tienen baja visión y no sabemos qué hacer con ellos. Así que ella nos va a ilustrar un poquito sobre lo que podemos hacer para mejorar la vida de nuestros pacientes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a Rodrigo que se le haya ocurrido invitarme y dejarme colarme en este auditorio tan grande. Nunca tengo la oportunidad de hablar de baja visión para tanta gente, así que es un placer para mí. Yo lo único que les quiero transmitir es que todos nosotros, aunque no nos dedicamos a hacer la baja visión, hagamos distintas subespecialidades, tenemos como la obligación moral que cuando nuestro paciente es ciego o tiene baja visión, tenemos que indicarle al paciente cómo seguir. Muchas veces nos ha pasado a todos, estamos frente a un paciente que desde la medicina y desde la cirugía ya no podemos hacer nada por él, pero sí podemos hacer algo por él por su calidad de vida. Esta es una estadística que nos dio recientemente el gobierno de la ciudad. Hoy se estima que en una población no se estima, se midió en un censo el año pasado, en 2018, en una población de 2.830.000 que tiene la ciudad de Buenos Aires, tenemos 226.000 discapacitados en forma general y de ellos tenemos 31.708 que tienen baja visión. Nosotros, cuando hablamos de baja visión, si tomamos la clasificación de la OMS, tenemos una agudeza visual en el mejor ojo del paciente de 3 décimas, o si ese paciente tiene una mejor agudeza visual, un campo menor a 10 grados en su mejor ojo. Acá hay unos campos a manera de ejemplo de distintas patologías. Fíjense un glaucoma, ya hice lío. Fíjense un glaucoma que tiene un campo tubular, un paciente que tiene un campo un hemicampo perdido, este paciente va a tener dificultad para bajar escaleras, una paciente arriba a la derecha con miopía y glaucoma y una paciente muy joven con una maculopatía no exudativa. Estos pacientes quizás nosotros los vemos en la calle y no nos damos cuenta que tienen baja visión, pero tienen muchas dificultades para hacer tareas de su vida cotidiana. Cuando empecé mi carrera en el Hospital Santa Lucía tuve la oportunidad de conocer al doctor Pancho Elizalde, Francisco Elizalde, que en 1963 empezó a pensar que estos pacientes necesitaban mejorar su calidad de vida. Hoy a mí me impacta el hecho de que él pensara esto hace más de 50 años, ya que yo tengo que muchas veces estar insistiendo a los colegas que frente al paciente con baja visión insistan en que siga con su rehabilitación. Entonces creo que la tarea tiene que ser multiplicadora y yo me sentiría contenta si cada uno de ustedes después lo lleva a su lugar de trabajo e insiste con sus colegas amigos de que el paciente rehabilite. La última vez que lo vi a Francisco en estas fotos, estábamos haciendo en ASAC, que es la ONG que yo colaboro, la campaña del CAO de glaucoma, y él nos vino a observar, nos sorprendimos de golpe que el doctor nos estaba mirando con más de 90 años. Bueno, Francisco nos dejó hace 1 año y medio, ya no está más con nosotros. Y también me impactó hace muy poquitito, yo soy el nexo en esta entidad de los concurrentes que entran a rehabilitar y el médico que los derivó o la persona que los derivó, de un concurrente que me dijo que un día se dio cuenta que él tenía que aprender a vivir sin ver. Y de eso se trata la rehabilitación visual. Estos pacientes tienen que desarrollar su propia autonomía, tienen que adquirir técnicas para su vida cotidiana. Nosotros a veces no nos damos cuenta que ni siquiera pueden servirse agua en un vaso, entonces tienen que aprender otra vez de cero. Después yo les voy a mostrar un taller de la vida cotidiana. Tenemos que promover la inclusión porque muchas veces por temas económicos, familiares, de organización de cada persona en su casa, quedan recluidos a quedar sentaditos, escuchando una radio sin hacer nada en su casa. Evitar el sedentarismo, evitar la dependencia de esos pacientes y favorecerles la autoestima. ¿Cuál es la tarea principal que nos toca a todos nosotros, aunque seamos un experto cirujano de catarata? En primer lugar, conocer que estos pacientes tienen que tramitar el certificado único de discapacidad. Para ello no importa dónde viva el paciente, en qué ciudad, en qué municipio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que solicitar, muchas veces se puede bajar online, una planilla de discapacidad
y ellos mismos tienen que llenar los datos de filiación propiamente dichos. Y nuestra obligación es completar la planilla de discapacidad. Acá tienen una de Cava a la derecha, que es muy simple porque solamente hay que poner agudeza visual, biomicroscopía, presión, fondo de ojo y diagnóstico y un solo estudio complementario. Aunque solicite, hay una lista de estudios complementarios con que el paciente lleve uno solo y tenga al menos 6 meses de vigencia es suficiente. Y un resumen de historia clínica. El paciente va a acceder a estas entidades presentando el certificado de baja visión y sus documentos. Va a tener una entrevista que va a ser con un equipo multidisciplinario, se le evalúa desde el punto de vista psicológico, social, su diagnóstico, cuál es el objetivo que quiere lograr ese paciente y se establece un plan de tratamiento. Asimismo, mi nexo con ellos es informar a los rehabilitadores cuál es el remanente visual y cuál es la patología para saber cuál es el locus visual remanente a tratar. Si necesitamos tener un contacto con el óptico, también se hace de forma multidisciplinaria, ya que la ayuda óptica aislada por sí misma no le estaría sirviendo. Fíjense que hoy tenemos mucha tecnología. Acá vemos una paciente con un ebook donde amplía las letras, un magnificador con monitor a la pared, un magnificador manual, un macrotipo y un simple atril donde si ustedes pueden un celular con las app de magnificación de letras y números, el paciente ya se va a estar rehabilitando. Estas son algunas de las actividades que hacen nuestros concurrentes en ASAC. ASAC quiere decir Asociación de Ayuda al Ciego. Fíjense que no solamente hacen paseos, sino que aprenden braille, tienen talleres como cerámica, pintura, juegan, hay carpintería, gimnasia, cantan y realmente si tienen un paciente que pase por ahí, se van a dar cuenta del cambio. Hoy hablaba con la doctora Bota de una paciente que me derivó para una VM que tuvo un glaucoma agudo bilateral por topiramato con un diagnóstico tardío, con lo cual tiene un compromiso corneal muy importante y la paciente está viendo solo bultos y ya lleva injertos de córnea y no recupera agudeza visual y está empezando a rehabilitar con nosotros y realmente ya le ha cambiado mucho la calidad de vida. Esto es otra cosa que les quería traer para los que no lo conocen, porque a pesar de 26 años de oftalmóloga, yo me enteré que existe esta gente nada más que hace 4 años. Nosotros en Argentina tenemos la única escuela de toda Latinoamérica de entrenamiento de perros guía. Están en Quilmes, ahora tienen su nueva escuela en Espeleta y son del Club de Leones de Quilmes Oeste, La Colonia. Y es una gente que es admirable, entrena perros, desde la parte básica del entrenamiento de un perro hasta la parte de cómo guiar a un ciego. El entrenamiento lleva más de 2 años y luego tienen un mes de acople entre el ciego, el entrenador y el perro. Van a vivir juntos a un lugar para hacer el acople entre el perro lazarillo y el ciego. Siempre es necesario que estos concurrentes que usan perros lazarillo hayan hecho primero entrenamiento en orientación y motilidad. No pueden ir directamente a usar el perro. La foto que ven arriba a la derecha fue un sábado en una jornada de CAO donde yo los invité a una charla de baja visión donde María Sol, que es una paciente con retinopatía diabética con ceguera actualmente, nos contó ella su experiencia como usuaria de perro guía. Este es el día que festejamos el Bastón Verdes en el Santa Lucía. Acuérdense que es el 26 de septiembre, hay que alentar al paciente a que él propiamente se identifique también para que las demás personas sepan que tiene una baja visión. Y bueno, les dejo esa inquietud, que tengamos siempre en mente que el último paso siempre es darle la accesibilidad al paciente a su rehabilitación. Así que muchas gracias por el espacio y por haberme escuchado. Gracias, Rodrigo. Bueno, sigue Patricio, que nos va a hacer una breve presentación sobre nuevas moléculas y después ya se queda Mariano presentando el debate. Bueno, muchas gracias Gastón por darnos estos minutos. La idea es no robarle más de 10 minutos y es algo más que esto no es un simposio de la industria, es mostrarles algo que le puede servir a ustedes y probablemente a sus pacientes también. Como ven, hay una molécula nueva que se llama faricimab y tiene un estudio en curso en fase 3 y estos son los estudios de este laboratorio Roche y les voy a mostrar por qué estamos probando una molécula nueva y qué ventajas puede tener para sus pacientes y qué pueden hacer si ustedes tienen un paciente que pueda servir para este protocolo.
Sabemos que la degeneración macular va en aumento por el aumento de la expectativa de vida. Y sabemos que del 2006 tenemos resultados como el ANCHOR y MARINA que fueron excepcionales, con inyecciones todos los meses durante 2 años. Países que han logrado la reducción de la ceguera son algunos de estos ejemplos que vemos acá: Dinamarca, Israel y Escocia, gracias a la introducción de este tipo de moléculas. La reducción de la proporción de ciegos que tenemos por esta enfermedad, degeneración macular. O sea que hay algo que en el mundo real y civilizado, como son estos países, se está logrando. Vemos un montón de estudios en la parte izquierda que muestran altas ganancias visuales, nombres conocidos de los estudios ANCHOR, MARINA, CAT, VIEW, etcétera, pero muestran un número elevado de inyecciones que cuando lo intentamos realizar en la vida real, son estos estudios de este lado que ven sobre la derecha, y los resultados son realmente pobres. Y si pensamos en los resultados que tenemos en Argentina, realmente los resultados son bastante pobres. ¿Qué quiere decir? Que los antiangiogénicos nos han servido, pero que tenemos que hacer algo más, que necesitamos alguna herramienta nueva y algo tal vez un poco mejor para este tipo de pacientes. Hay varias moléculas disponibles, pero todas ellas, incluso las que se van a lanzar pronto, son actores contra el VEGF. Existirían otros mediadores que no son solo el VEGF y que sería interesante también atacar este tipo de moléculas. El ejemplo que le estoy poniendo acá es el ejemplo de la angiopoyetina 2, una molécula que, como ven en este gráfico, se sobreexpresa en muchas condiciones, incluida la degeneración macular. Entonces, podríamos ver tal vez que pacientes que tienen un fenómeno neovascular van a tener un aumento del VEGF, ya lo sabíamos, pero también un aumento de la angiopoyetina 2. Entonces, esta molécula nueva que se llama faricimab es un anticuerpo monoclonal, por eso termina con MAB, es un anticuerpo monoclonal doble. Una de las patas bloquea VEGF y otra de las patas bloquea el angiopoyetina 2. Entonces estaríamos yendo por 2 targets diferentes, intentando bloquear 2 cosas a la vez para tener un mejor resultado visual y tal vez una mejor duración de la molécula dentro del ojo. Se hicieron varios estudios, Boulevard, Avenue y Stairway, Boulevard en edema macular diabético y estos 2 en degeneración macular. ¿Qué es lo que se intentó? El primer estudio intenta mostrar la eficacia visual. Se lo prueba en distintas dosis, combinándolo con ranibizumab, haciendo la carga con ranibizumab y después pasando a faricimab. Y los resultados son buenos. Quiere decir que la droga funciona. Esto es lo que muestra este estudio. Miramos el OCT y a distintas dosis también reduce el espesor del OCT. O sea que la droga en ese sentido funciona. El Stairway intenta demostrar que la droga no solo funciona, sino que dura más en el ojo. Y hace un esquema de tratamiento, como ven acá, intentando llegar a casi 16 semanas sin tratamiento. O sea, imagínense lo mal que nos va con las medicaciones que usamos ahora, si nos iría un poco mejor tal vez utilizando una molécula que la pudiéramos usar cada 16 semanas, 4 meses, 3 inyecciones por año. Tal vez nos facilite, 4 meses sobra el tiempo para hacer el trámite frente al PAMI, ¿no? Lo que encontraron estos estudios es que se logra que en etapas tempranas la mayoría de los pacientes muestren aplacada la actividad de la enfermedad. Muestran ganancias visuales buenas, como se ve en este estudio, comparado también con el otro estudio que vimos antes, el Avenue, y muestra que logramos un 45% de los pacientes que ganen 15 letras o más, algo que con las otras drogas lo logramos más o menos en un 30%. O sea que hay un salto importante de calidad con una gran reducción del grosor del OCT y una disminución del tamaño de la lesión. Entonces, lo que sabemos por ahora, y varios investigadores que veo acá que han participado en estos estudios, nos hemos puesto muy felices con un montón de resultados de fase 2 que han sido excepcionales, pero que después han sido totalmente un resultado fatal a la hora de probarse en fase 3. Resultados de fase 2 han sido excepcionales con esta droga y en este momento estamos haciendo, y digo estamos porque a nivel global se está haciendo este tipo de estudios, y son estos 2 estudios que están acá, el Tenaya y el Lucerne. En Argentina está corriendo el estudio Lucerne. Entonces, lo que proponemos desde acá, y lo digo en nombre de los investigadores que ahora les voy a mencionar, es que existe la posibilidad de que si cualquiera de ustedes tiene un paciente con degeneración macular húmeda, que parece pasible de ser tratado, obviamente ustedes lo manejan de acuerdo a los parámetros que manejan dentro de la clínica, los distintos tipos de cobertura, pero estoy seguro que van a encontrar pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura, tienen dificultad para acceder a un tratamiento y ese es el paciente que no sabemos qué hacer. La posibilidad que se les brinda es de
invitar al paciente a ser uno de los 640 pacientes que se incluyen en este estudio y van a ser randomizados al azar, tratados con aflibercept o con faricimab. En este caso es una dosis de 6 miligramos. Y se va a intentar llevar a los pacientes hasta las 16 semanas. El estudio es un estudio muy complejo, tiene visitas durante 2 años todos los meses, altas mediciones de seguridad, muchas evaluaciones, no es un paciente común. Los pacientes que participan de los estudios de investigación clínica tienen cobertura respecto del transporte, por ejemplo, para que vengan y vuelvan a su casa, o sea que si viven lejos eso se puede coordinar. O sea que para muchos pacientes es una gran experiencia participar en un estudio clínico. No les pido que sean sus pacientes privados los que tienen cobertura médica, pero estoy seguro que todos vemos muy periódicamente pacientes que están totalmente desahuciados sin ningún tipo de cobertura y también tienen la condición. Estos pacientes se podrían beneficiar de participar de este estudio. El ojo contralateral, si tuviera la enfermedad, es tratado con aflibercept, que es provisto en forma gratuita y los pacientes no tienen nada que pagar. Lo único que se le va a pedir a cualquiera de ustedes que ceda a un paciente para participar en el estudio es que haga un pequeño resumen de historia clínica solicitando la evaluación para ver si el paciente puede participar. Será evaluado y si es aceptado, es un procedimiento médico el que ustedes hicieron, por lo tanto eso tiene un honorario que se paga y se cubre para que ustedes ese tiempo que gastaron tenga realmente una utilidad. Y estos son los centros, esta es la parte donde les digo saquen su celular, saquen una foto. A todos estos de acá, seguro que algunos conocen y son todos los centros que están participando en este estudio clínico. Si tienen algún paciente de estos que tendría potencial de ser invitado a participar de este estudio, dentro de Cava tenemos un montón de colegas, Arturo Alessandrini, el centro de Charles con el doctor Franco, el centro nuestro, el doctor Sarabia también está, el doctor Zambrano, quien veo ahí, en Mendoza y zonas aledañas está el doctor Ciolite participando en el estudio y en Rosario está el doctor Furnosola. Entonces es una oportunidad interesante para cualquier paciente que no tenga otra forma de ser tratada y pueda participar de un tratamiento que es básicamente o recibir faricimab o recibir aflibercept. Bueno, muchísimas gracias.